Fundación Ecológica Richarina, conjuntamente con la tercera fase de implementación del Fondo de Alianzas para Ecosistemas Críticos, CPF, coordinada en Ecuador por la Fundación Futuro Latinoamericano y gracias al financiamiento del gobierno alemán a través del KfW y en coordinación permanente con el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, presentan La Selva y el Sabio, un programa de educación ambiental apoyado por los gobiernos autónomos descentralizados de Santiago de Méndez y Limón Indanza. Acompáñanos en este viaje maravilloso y descubramos juntos la magia de la naturaleza con temas muy interesantes. Bienvenidas y bienvenidos a La Selva y el Sabio. Hola, buenos días amigas y amigos de la naturaleza. Qué gusto volver a saludarlos. Esperamos que todos estén muy bien. Bienvenidos a nuestro segundo programa de La Selva y el Sabio. Este programa liderado por la Fundación Ecológica Richarina y financiado por el Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos, CPF. Esta mañana es importante agradecer también a quienes se involucran a crear conciencia ambiental a través de sus respectivas administraciones públicas, como lo hacen los GAT de Santiago de Méndez y Limón Indanza. Y claro, a los más importantes, que son ustedes. Antes de arrancar con la temática de hoy, les recuerdo que en el programa anterior hablamos sobre la Fundación Richarina y el trabajo que están realizando aquí en Limón y Méndez. Recuerdan que se hizo el llamado para que todos seamos parte del cuidado y protección del medio ambiente, pues nos alegra saber que todas y todos nuestros oyentes ya son parte activa de este cambio. Y es por ello precisamente que hoy queremos invitarle a seguir aprendiendo sobre nuestra naturaleza, que este año podamos conocer más, aprender, compartir y tomar conciencia de la importancia de nuestro ecosistema. Por eso hoy aprenderemos sobre los derechos y deberes que tenemos las personas, sobre el cuidado ambiental, lo que pasa en nuestro planeta con el cambio climático. Además que tendremos un invitado muy especial. Nuevamente el sabio estará contándonos una historia muy linda. Bueno, nosotros estamos felices esta mañana de llegar hasta su casa con este programa que lo hacemos con mucho cariño. ¿Están listos? Entonces, arranquemos. Estás escuchando La Selva y el Sabio. ¿Recuerdan que la semana anterior aprendimos sobre los derechos que tiene la naturaleza en nuestro país? Pues con la doctora Olguita, que ya está aquí, seguimos aprendiendo sobre las leyes que existen en Ecuador sobre el cuidado y protección de la naturaleza. La naturaleza tiene derechos y necesitamos conocerlos. En ¿Sabías qué? Aprendemos a cuidar nuestro ecosistema. Hola, soy la doctora Olguita. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y compartirles sobre los derechos y obligaciones que tenemos con la naturaleza. Quiero contarles en ¿Sabías qué? Que el artículo 14 de la Constitución dice que se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, o sea, el summa causae. Es decir, todos los que vivimos en Ecuador debemos proteger el ambiente, cuidar los animalitos, a las plantitas, recuperar todos los espacios de la naturaleza que estén dañados o mal cuidados. Así que amigos, debemos enseñar a los más pequeñitos de la casa, al igual que en las escuelas, como en los colegios y universidades, en lugares de trabajo y en las comunidades. Todos debemos aprender a cuidar nuestra naturaleza, nuestra selva. Pero además de nosotros, las autoridades también deben cumplir este artículo de preservar el ambiente y conservar el ecosistema. Estar pendiente que las autoridades cumplan también es tarea de todos. Y qué mejor hacerlo a través de programas como este, un espacio donde, a más de conocer, podamos ser parte del cambio. ¿Y cómo hacerlo? Pues aprendiendo y compartiendo cómo cuidar nuestro ambiente desde casa,
nuestras plantitas, en el campo no usando agroquímicos, respetando a los animalitos que se cruzan por nuestras comunidades, no quemando los bosques. Así que recuerden el artículo 14. Tenemos que vivir en armonía con la naturaleza, respetándola y cuidándola para que ella también nos cuide. La próxima semana les contaré más de lo que dice nuestra Constitución sobre el medio ambiente. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Gracias, doctor Olguita. Realmente aprendemos cada vez más sobre las leyes que protegen nuestra casa y a nuestro planeta. Recuerden ahora que sabemos las leyes, hay que practicarlas y respetarlas, porque cuidar la naturaleza es cuidar de nosotros mismos. No se olviden. Seguimos aprendiendo en La Selva y el Sabio. ¿Recuerdan que la semana anterior ya descubrimos lo que es el cambio climático y todo lo que está pasando en nuestro planeta, verdad? Pues bueno, al mal tiempo pongámosle buena cara. Y a continuación, nuestro experto en cambio climático, Juan Pablo Rivera, nos enseña sobre medidas de adaptación que todos deberíamos aprender. Adelante, Juan Pablo. En La Selva y el Sabio presentamos el cambio climático. Lo que está pasando en nuestro planeta. Hola amigos de La Selva y el Sabio. Hoy vamos a hablar sobre cambio climático, que es uno de los desafíos más importantes que enfrenta la humanidad en la actualidad. Es por esto que es de suma importancia el adaptarnos a los efectos adversos del cambio climático. Esto con el objeto de reducir los impactos negativos y aprovechar las oportunidades que surgen de este cambio. A continuación, te presento algunas medidas de adaptación al cambio climático. Medidas de adaptación en diferentes sectores. 1. La agricultura. Implementar prácticas agrícolas sostenibles, como la agricultura de conservación, agroecología y sobre todo la gestión eficiente del agua. 2. Gestión del agua. Mejorar la infraestructura de agua, como la construcción de represas y sistemas de riego, y promover la eficiencia en el uso del agua. 3. Energía. Fomentar el uso de energías renovables, como la solar y la eólica, y mejorar la eficiencia energética en nuestros hogares y procesos industriales. 4. Infraestructura. Diseñar y construir infraestructura resiliente al clima, como puentes, carreteras e infraestructura productiva, que puedan resistir eventos climáticos extremos. 5. Salud. Fortalecer los sistemas de salud para abordar los impactos del cambio climático en la salud humana, como el aumento de enfermedades transmitidas por vectores y la exposición a contaminantes atmosféricos. Recuerden que si aplicamos estos consejos, podremos sobrellevar mejor los efectos negativos que nos trae el cambio climático. Y no se olviden que la próxima semana les estaré contando sobre las medidas para mitigar los efectos adversos que vienen con el cambio climático. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Gracias, Juan Pablo. Ya aprendimos a cómo estar mejor ante las adversidades del cambio climático. Recuerden, la agricultura, el manejo del agua, fomentar un mejor uso de la energía y tener más cuidados en la salud. Así que el llamado es todos a hacer cambios en nuestros hábitos y a las autoridades también a poner de su parte y cuidar mucho más a la ciudadanía. Estás escuchando La Selva y el Sabio. Amigas y amigos, ahora llega el espacio de La Voz de la Selva. Hoy nuestro compañero Fernando comparte un interesante diálogo con la primera autoridad del hermoso cantón de Limón Indanza, el alcalde Antonio Castillo. Nos contará cómo trabaja desde el municipio en la recuperación y protección y cuidado de miles de hectáreas protegidas donde se encuentran ríos, flora y fauna única en el planeta, como en el Bosque Protector Tinajillas, Río Gualaceño, y cómo Fundación Richarina es parte importantísima de ese cuidado y educación ambiental. Así que sin demora, Fernando, bienvenido. Porque hay mucho que conocer y aprender. Presentamos
La voz de la selva. Temas muy interesantes en la entrevista de la semana. Amigas y amigos de la Selva y el Sabio, es un gusto poder compartir con ustedes esta mañana. Gracias por acompañarnos. Y hoy tenemos un invitado muy especial dentro de nuestro programa y es el alcalde de Limón Indanza, el señor alcalde Antonio Castillo, que está con nosotros. Queremos darle la más cordial bienvenida. Alcalde, buenos días, bienvenido a la Selva y el Sabio. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias, Fernando. Un gusto poder compartir con ustedes esta entrevista y poder compartir con ustedes las experiencias y las vivencias que hemos tenido como gobierno municipal, como ciudadanos comunes y como habitantes de la Amazonía, que eso es lo más importante. Qué interesante. Sé, señor alcalde, que usted tiene ya una larga trayectoria dentro de la conservación ambiental. Cuéntanos un poquito desde dónde nace ese amor hacia la naturaleza. Bueno, yo creo que esto es innato de las personas que hemos nacido en la Amazonía ecuatoriana o en el oriente, que comúnmente se lo llama. Un tema de la administración pública. Nosotros hace prácticamente 24 años, fue la primera vez que ingresé en este caso, a ser administrador municipal de Limón Indanza en calidad de alcalde. Ahí dimos algunos pasos, algunas innovaciones, y específicamente esto nace de la preocupación que tenemos nosotros por la Casa Grande y en este caso por la Casa Chica. Y la única que tenemos también. Es la única que tenemos, y más que todo es el tema de la preocupación del futuro que nos correspondía, en este caso al Cantón Limón Indanza. En ese tiempo estaba un tanto de boga el tema de la conservación y hicimos algún tipo de innovaciones que ventajosamente a lo largo de estos últimos 22 años nos hemos dado cuenta que andamos por el camino correcto y nos sentimos al menos bastante complacidos de ser útiles específicamente al Cantón Limón Indanza y especialmente a la región. Alcalde, ¿qué pasaba hace 22 años atrás y qué ha cambiado ahora? Bueno, hace 22 años, yo en el 2000 ingresé al gobierno municipal, específicamente fue un 10 de agosto, y las preocupaciones que nosotros teníamos, porque ya se nos venía el tema de la ola del boom minero, y usted conoce que claro, nosotros, al menos yo, que desde que tengo uso de razón, cuando tenía aproximadamente unos 20, 25 años, nosotros ya conocíamos que Limón Indanza era un potencial minero. Es más, Limón Indanza se fundó por un tema minero. Limón Indanza, para las personas que no conocen, este es el proveedor de materia prima prácticamente del país. Estamos hablando a nivel de todo lo que es empresas de arcilla, empresas de sílice, productores, de cerámica, productores de feldespato, productores, de porcelanato y específicamente vidrio. Tienen como su reserva natural el Cantón Limón Indanza. Yo le comento que todas las empresas cerámicas del país sacan o tienen extensiones territoriales aquí en Limón Indanza, y ellas se proveen de material que sacan de Limón Indanza. Estamos hablándole de Italpisos, de Cuenca, Rialto, Ecuacerámica, Graiman grandes, ¿no? y Ecuacerámica de Riobamba. Entonces, este tipo de situaciones llamó la atención ya no solamente a los congéneres nacionales, sino también ya comenzaron a venir las empresas internacionales, y tenemos aquí asentados 3 compañías mineras bastante grandes. Y nosotros nos preocupaba ya desde esa fecha qué es lo que iba a pasar con Limón Indanza. Hicimos una averiguación rápida y teníamos unas concesiones mineras específicamente en el límite con Gualaceo de aproximadamente 25.000 hectáreas. Ah, muchísimo. Y lo que es más duro era que son concesiones mineras específicamente de oro. Y son concesiones mineras que ese tiempo estaban asignadas a empresas chinas, que realmente nos llamó la atención, porque si usted, creo, debe conocerlo y estoy seguro que lo conoce, la zona del límite territorial entre Gualaceo y Limón Indanza es la loma que nosotros conocemos como Pato Cocha, porque ahí hay algunas lagunas, especialmente las de Maylas, que son lagunas de patos.
Y que se cuide el agua para Gualaceo. Exactamente. De ahí nacen de esas humedales nacen el agua para Gualaceo, porque ahí se origina el río San Francisco y son la vertiente natural que tiene el Cantón Limón-Indanza. Hay una particularidad, ahí se dividen dos ríos, que nace el San Francisco, que es después un afluente y forman el famoso Paute. Nace de ahí el río Pacheco, que luego después se convierte en el Gualaceño y pasa a unirse con el Yunganza, y la particularidad es que se vuelven a unir esos dos ríos prácticamente en el punto llamado Bella Unión, es decir, el Paute y luego se vuelven a unir. Exactamente. Entonces, nosotros en las investigaciones que hicimos, los datos que teníamos ese tiempo, existían 25,000 hectáreas concesionados a empresas mineras internacionales, y buscamos la manera como prácticamente, no digo echamos tierra a esos procesos, esos proyectos, sino buscamos la manera cómo conservamos esa zona, cómo protegemos la última de las cordilleras, de las estribaciones de la cordillera de los Andes, y en donde nace el oriente. Por eso Limón-Indanza es conocido como la llave de oro. ¿Cómo lo hicieron? Lo hicimos el mes de mayo, si no estoy mal, el 22 de mayo del 2002, nosotros solicitamos al Ministerio del Ambiente que haga algún tipo de actividad o algún tipo de declaratoria jurídica para que se pueda rever o revertir esas concesiones mineras. Y el 14 de noviembre del año 2002 fue declarado Bosque Protector Tinajillos Río Gualaceño. Nosotros habíamos solicitado que se llame Ispingo Tinajillas, pero no nos dieron paso por el famoso Parque Nacional que tenemos en la zona del Cuyabeno, que también tiene el nombre de Ispingo. Entonces nos bautizaron como Bosque Protector Tinajillas Río Gualaceño, y desde ahí comenzó el proceso de conservación. Entramos en una franca cruzada con lobbies diplomáticos y todo el proceso para que el Ministerio del Ambiente nos delegue las competencias. Y efectivamente se consiguió, creo que si no estoy mal, en el año 2008 o 2009, la señora ministra de ese tiempo, que ahora es prefecta de Guayas, Marcela Aguiñaga, nos había entregado al gobierno municipal de Limón-Indanza la administración de estas 33,900 aproximadamente hectáreas que nosotros logramos entrar en un proceso de cuidar, de conservar y, más que todo, dejar un legado para las futuras generaciones. ¿Por qué? Porque esa es la fuente natural de agua que tiene el Cantón Limón-Indanza. Ahora, una de las cosas que nos llama mucho la atención es su forma de hacer política pública aquí en el Cantón Limón-Indanza, y es una política de involucramiento con todas las personas, con la gente que nos está escuchando ahora mismo. Seguramente pues hayan escuchado esos brazos abiertos y esa política abierta hacia ser parte de la conservación. O sea, no se quedó solamente el hecho de que la administración municipal es la responsable, sino que usted siempre tuvo el acercamiento con la ciudadanía. Sí, a ver, si no involucran a la ciudadanía, lamentablemente caemos en un discurso, con respeto para los entendidos y los profesionales de la materia, en un discurso ecólatra. Es decir, yo conservo porque es de conservar y punto. No, yo creo que tenemos la obligatoria necesidad de involucrar a esa fuerza que está dentro de las áreas protegidas, en este caso del Bosque Protector Tinajillas. Como les decimos, a ver, usted, lamentablemente vivimos en una situación económica, y esa situación económica perdura todavía en el país. No podemos decirle a la gente: no puedes cortar el árbol o debes conservar la naturaleza porque eso es pecado y te vas a ir al infierno. Eso no funciona así. Tenemos que decirle: Fernando, vamos a conservar conjuntamente la naturaleza, y lo que es más importante, tú me prometes o te comprometes a no atacar la naturaleza. Nosotros te damos esta otra oportunidad, esta otra alternativa que te va a servir. ¿Para qué? Para que puedas tú también desarrollar una actividad económica que te permita vivir dignamente. Es por eso que nosotros siempre hemos manifestado, siempre tiene que ir ligado el tema de conservación con el tema económico. Si no hay un tema de conservación con economía o con finanzas, lamentablemente eso es el origen de los fracasos que ha tenido muchísimas iniciativas
y buenas en el tema de Y conservación. el involucramiento ha resultado. El involucramiento resultó, al principio no lo entendieron, al principio fue un tema de locura disfrazada en algún tipo de crítica, algunas constructivas, otras destructivas, pero al principio nos trataron de locos, que estábamos locos, o sea, decían que posiblemente hay una otra iniciativa atrás de este proceso en donde queríamos apropiarnos de esas extensiones territoriales para que posiblemente sea una especie de barredora para que entren las compañías mineras. Y realmente fue el efecto contrario. La idea era librar ese espacio de una posibilidad de explotación minera, y especialmente una explotación minera de oro. ¿Por qué? Porque usted sabe muy bien el daño que se hace con una explotación a gran escala. Contaminante, y en el tema, hablamos de oro, es muchísimo más contaminante. Entonces, si hubiésemos tenido consecuencias nefastas, y lo que hicimos es sentarnos con la ciudadanía, sentarnos con los propietarios, porque ventajosamente existían aproximadamente entre 800 y 1200 hectáreas que estaban con posesionarios. Otro de los grandes retos fue de que por esa vía cruza la principal arteria de conexión, que es de la Amazonía Sur con el oriente del Austro, en este caso con las ciudades como es Bolaseo, Cuenca, Chordelec, El Cañar, todas las... Entonces teníamos que respetar esa posibilidad de conectividad. Pero más que respetar esa posibilidad de conectividad, teníamos que buscar la alternativa de que esa conectividad no afecte al objetivo final, que era la conservación. Porque, no lo digo yo, y creo que usted y todo el mundo sabe, cuando se abre una vía en el oriente, atrás de esa vía salen miles y miles de camiones de material. Algo hay. Nosotros, de alguna manera, estábamos tratando con un ecosistema tan frágil como es, por ejemplo, un bosque primario de más de 12.000 años, donde existen helechos arbóreos. Entonces, estamos hablando de que son una de las potencialidades de producción de agua dulce, lo que es la zona especialmente la zona del páramo. Entonces, yo estoy seguro que mientras nosotros tenemos problemas en el resto del país de sequía, allá estoy seguro que no debe pasar un día o 2 días en que todo siempre está lloviendo. Qué interesante todo lo que nos cuenta, teniendo en cuenta lo que vivimos el año anterior, ¿no? Con las sequías terribles que se han vivido. Lo que nos cuenta es muy interesante, amigos, porque a la final podríamos decir que para muchos políticos la ecología no vende, no son frutos de votos, y usted apostó por esto. Sí. Y el cambio ha sido completamente radical. Se ha descubierto anfibios aquí, anfibios únicos. Sí, hay experiencias súper halagadoras, experiencias súper buenas. Yo regresé a la política prácticamente a los 15 años y me di el trabajo de acompañar a los compañeros que hicieron el Plan de Desarrollo y Organización Territorial, el famoso PDOT. Y ellos, en algunas de las presentaciones que hacían, decían: esta es Limón Indanza. Esta zona de aquí, prácticamente la zona que estamos sentados el día de hoy, tenemos problemas de ataque a la naturaleza. Es decir, el famoso desarrollo de los pueblos nos ha venido comiendo el tema del bosque. Aunque a pesar de que no existe una gran deforestación en Limón Indanza. Pero lo halagador fue de que la foto que nosotros vimos en el año 2000, lo volvemos a ver en el 2024. ¡Qué maravilla! Es decir, prácticamente no se ha tocado absolutamente. Entonces, nos hemos dado cuenta, vuelvo a repetir, de que posiblemente tomamos las decisiones correctas y que posiblemente no nos equivocamos cuando, contra viento y marea, hablamos de un tema, apostamos por un tema de conservación, que, como usted lo dice, no es un tema muy popular entre la gente que de alguna manera habla de economía, pero sí es un tema de esta corriente de jóvenes que han venido trabajando y han venido involucrándose en el tema de la naturaleza. Y creo que vamos por ahí el futuro que debe tener el país, porque estamos viendo las consecuencias.
Ahora cuéntanos ahora sí un poquito de las políticas públicas que usted ha generado en su administración. ¿Cómo le ha ido manejando esto? Porque también tenemos entendido que ha sido una persona que ha golpeado muchas puertas. No lo ha hecho solo, lo ha hecho con mucha gente que le ha apoyado, algunos nacionales, otros internacionales. Y ahí también vamos a hablar un poquito de la Fundación Richarina que estamos trabajando aquí. Sí, a ver, nosotros hemos levantado una cruzada. Nosotros planteamos un proyecto que al principio todo el mundo nos trató de locos. Hicimos una especie de inventario del bosque protector Tinajilla, Río Bolaseño, aproximadamente las 40.000 hectáreas. Y nosotros lanzamos una cruzada a nivel de mundo. Les vendimos un proyecto que es indemnización por conservación. Viajamos a muchas partes del mundo, buscamos la alternativa de que alguien se interese por financiar lo que nosotros hablamos de este tema de economía ambiental. Esto lo hicimos en el 2002. Por algunas circunstancias el proceso falló, a pesar de que estuvimos reunidos con entidades bancarias, reunidos con el Fondo Mundial de Desarrollo Sustentable y muchas de las instancias. Pero después, sorpresa nuestra es del que en el tiempo del presidente Correa, él también planteó algo parecido. Planteó el tema del famoso Yasuní. Claro. Es decir, le dijo al mundo, si ustedes me dan lo que dentro del Yasuní está económicamente, yo dejo de explotar el Yasuní. Algo de eso le planteamos nosotros en el 2002, cuando no teníamos ni la experticia, ni las herramientas, posiblemente ni los conocimientos. Claro. Entonces, eso es lo que nosotros traducimos al mundo. Fuerte para ese algo tiempo, fuerte para ese dijo, tiempo. ¿no? Claro. ¿Qué hemos hecho más de eso? Nos hemos comenzado a compenetrar con la gente, les hemos dado proyectos de producción que no sean muy contrarios al tema natural. Esto es muy interesante porque aquí nos gustaría hablar algo que se ha hecho ahora o se está haciendo ahora con la Fundación Ecológica Richarina y que son justamente sus acuerdos de conservación, que tiene tanto beneficio, cuánto beneficio tiene la gente y cuánto beneficio tiene el ambiente. A ver, el tema es con Richarina. Tenemos a Richarina ahora en Limón Indanza. Hace tiempo trabajamos con algunas otras fundaciones, Arcoíris y algunas otras. Ahora le tenemos a Richarina, que lo que pretendemos con Richarina es crear una conciencia educativa para que la población entienda, los que no están convencidos, de que es necesario que entremos en una capacitación con todo el proceso de jóvenes, niños, adultos, personas de la tercera edad. ¿Para qué? Para que ellos sean los portavoces de decirle a sus familiares, a sus amigos, a sus habitantes y a los que se nos vienen a engrosar las filas de habitantes de Limón Indanza, de que es necesario que busquemos el tema de conservación. Es necesario que este tipo de procesos se vayan dando. Tenemos ahora ya un tanto consolidado el proceso. Tenemos un centro de interpretación o un centro de acogida en el bosque protector, porque la idea también fue de irle convirtiendo esto en una especie de laboratorio para la academia, pero un laboratorio vivo, es decir, que vengan los estudiantes como lo están haciendo ahora y salgan y hagan sus prácticas profesionales, hagan un estudio de los anfibios, de los roedores, de los animales, porque tenemos ahí una serie de especies que están en peligros de extinción, algunas, y otras están bien conservadas en esa zona. Se han encontrado, ¿no? Se están encontrando y también, se siguen encontrando en la zona. Y la idea es esto, con Richarina, aunar esfuerzos, agradecerles a ellos por la presencia acá, pero lo que intentamos nosotros es que Richarina ayude en el proceso de concienciación o concientización a la población, a las entidades educativas, a los agricultores, a los ganaderos, en el sentido de que es necesario que ya la gente tome conciencia que la única manera de que podamos vivir bien en el futuro es conservando lo que tenemos en estos momentos. ¿Cómo funcionan los acuerdos de conservación, alcalde? A ver, los acuerdos de conservación lo hemos hecho con los ciudadanos, con los involucrados en el tema de apoyos productivos de animales menores, de cambio de pastos, de la ganadería responsable, y cuando ya se va un poco más allá, lo que hemos hecho como gobierno municipal es, por ejemplo, tener que comprar extensiones de terreno para que se comiencen a cumplir la premisa de conservar fuentes de aguas. Hídricas. Exactamente, fuentes hídricas. Nosotros ya lo hemos implementado como gobierno municipal y es una política de seguirlo haciendo. Recién firmamos hace algunos días un convenio para reforestar aproximadamente 70 hectáreas en un inicio y llegar a un tope de 400 hectáreas
de conservación, especialmente en lo que es fuentes hídricas del Cantón El Limón uso Indanza. sostenible del territorio, ¿no? Que nos parece tan interesante. Sí. Ahora, ¿cómo responde la población ante propuestas como estas que son muy interesantes? Y hablando también sobre la educación ambiental, ¿qué cree, alcalde, que nos falta un poco? A ver, ¿cómo responde la población? La población cuando entiende, trabaja de la mejor manera. Al inicio es duro, es bien complicado. ¿Pero lo entienden o no lo entienden? Sí lo entienden. Okay. Al último, ya cuando ellos comienzan a darse cuenta que la intención del administrador es un tema con visión a futuro, ahí comienzan a darse cuenta que esto es una apuesta que es válida para entrar a conservar. Hay procesos en donde se nos vuelve complicado. ¿Por qué? Porque el apego que tiene la gente de nuestro cantón hacia su tierra, hacia su ganado, hacia su modo de producción, es también bastante fuerte. Limón fue en su momento uno de los cantones que sobrevivía o tenía una principal actividad económica, especialmente la ganadería. Y usted conoce que el tema ganadero prácticamente trasciende el tema ambiental, porque comienza a ampliarse la frontera agrícola y esto sí afecta al tema natural. Sí. Con las consabidas consecuencias, pero hemos conversado, hemos ya comenzado a hacer talleres especialmente de lo que es economía ganadera sustentable, con cambio de pastos, con buscar cómo implementamos las políticas públicas tanto de parte del GAD local como del GAD provincial, que es el ente que tiene las competencias, y esto lo hacemos prácticamente como un trabajo de hormiga, poco a poco, día a día, construyendo procesos, a veces sin la comprensión de la gente, pero lo que sí nos damos cuenta es de que poco a poco la conciudadanía, tanto de Limón y creo que de la región, se va dando cuenta que es necesario que se vayan topando como vida cotidiana estos temas. ¿Por qué? Por las consecuencias que estamos viviendo estos momentos, mi querido Fernando. Sí, que son bastante fuertes. En la educación ambiental, que también estamos trabajando conjuntamente con Fundación Richarina, y que lo que queremos es eso, ¿no? Concientizar a la gente de la importancia del cuidado del medio ambiente. ¿Dónde cree que deberíamos atacar? A ver, deberíamos atacar especialmente en los niveles educativos más tempranos. Ya. A veces trabajar, no digo que no es conveniente, pero trabajar con niveles en donde ya están cerca prácticamente de salir del Cantón Limón Indanza no da resultados. Nosotros en el año 2000 o 2001, por ejemplo, le cuento una experiencia súper halagadora. Nosotros implementamos por primera vez aquí en Limón Indanza un proceso de recolección selectiva de basura. Nosotros implementamos eso, no existía antes. Implementamos un relleno sanitario, un programa de reciclaje, y nosotros comenzamos en los colegios, a decirle a los colegios, a los estudiantes, por favor, ayúdenos a reciclar, ayúdenos a reutilizar, ayúdenos a reinventar qué hacemos con la basura. Nos dimos cuenta al año que no teníamos el eco que nosotros esperábamos. Entonces comenzamos a trabajar con los estudiantes de los famosos jardines de infantes antes. Desde los más pequeñitos. Exactamente. Y le comento que nos dio el resultado que nosotros esperábamos. ¿Por qué? Porque a veces los niños más pequeñitos dicen, papá o mamá o a los hermanos o a los miembros de la familia, por favor, nos dijeron que hay que reciclar, hay que reutilizar y más que todo clasificar la basura, y esos fueron los aliados del gobierno municipal. Entonces yo creo que sin distinción de ningún tipo de nivel de educación, sí deberíamos enfocarnos en esto. Quizás es un tanto, no tenemos resultados visibles inmediatamente, pero sí estamos seguros de que en el mediano plazo vamos a tener resultados. Es generar cultura también. Es generar cultura, es cambiar la mentalidad de una generación. Posiblemente nos demoremos 5 o 10 años hasta que nos demos cuenta de los resultados, pero nos damos cuenta de que cambiamos la postura de una generación. Es decir, después de 5 años vamos a tener los niños que ahora tienen 5 o 6 años, tendrán 10, 12 años, y ellos ya van a ser los impulsores de una cultura ambiental, de una cultura de conservación y de una cultura que haga bien al mundo, y especialmente en este caso al Cantón Limón Indanza. Es que importante, ¿no? A todos los proyectos que se pueden hacer conjuntamente, como el que estamos haciendo ahora, como el que estamos charlando en este programa, que hablamos de eso, hablamos de cuidar el ambiente, de enseñar a las personas cómo se han dado las cosas, con actores principales como usted,
y sobre todo tener esa conciencia de conservación, no solamente pensando en el ahora, sino pensando en las futuras generaciones, que tengan el mundo para disfrutarlo correctamente. Exactamente. Bueno, los beneficiarios van a ser ellos, pero también tenemos que concienciar a los actores sociales, a los actores económicos. ¿Por qué? Porque no se olviden que aquí en Limón Indanza tenemos asentados muchísimas empresas y empresas que ustedes conocen más que nosotros. El grupo El Juri, el grupo Graiman están asentados en la ciudad de Cuenca, pero son proveídos de materia prima desde acá del oriente ecuatoriano. Nosotros, paradójicamente le cuento, el Centro de Interpretación o el Bosque Protector, recibimos algún tipo de certificación que se convierte en ayuda económica de otras empresas. Por ejemplo, le doy una idea, la Cervecería Nacional, Colchones Paraíso, el Terminal Terrestre de Guayaquil. Han financiado algunos procesos, pero no tenemos, por ejemplo, certificaciones de los propios involucrados que de alguna manera tendrían que estar presentes acá. Y esa es la idea, ir haciendo esa minga que a la larga represente un proceso en donde nos permitan hacer lo que ahora estamos haciendo como GAD municipal y especialmente lo que está haciendo Richarina. Es decir, un centro de capacitación que ya lo tenemos el espacio físico, sino un centro de capacitación que busque entrar en una postura agresiva de conservación hacia la población y hacia todo el mundo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, gracias a Dios, el fin de semana se llenan de turistas y por lo general esos turistas son la mayor parte de la ciudad de Cuenca y de la parte austral. Eso quiere decir que conjuntamente con Fundación Richarina se puede generar también una economía verde. Sí, se va a generar una economía verde. ¿Por qué? Porque Limón Indanza está dando muestras. Estamos empujando el barco hacia el tema de turismo y estamos hablando de una industria verde. Claro. Entonces, si conseguimos el objetivo, el GAD municipal, Richarina y el resto de cooperantes, que fortalezcamos los procesos que tenemos en Limón Indanza, estamos hablando Catacho, Cueva de los Tallos, Cañones de Cuscungo, Cascadas Coloradas, Cascadas Namaquín, etcétera, etcétera. Esto nos va a permitir de que el turismo y el turismo ecológico mueva un importante segmento del tema financiero en Limón Indanza y esto nos permita un poco oxigenar el tema ecológico. ¿Para qué? Para que no se metan con el tema natural. O sea, dinamizar la economía de una forma sustentable es dable. Exactamente, es dable. Y yo creo que es una demostración de esto. Baños de Ambato, la zona prácticamente de la provincia del Napo, son muestras de ellos. Y nosotros estamos implementando. Ya es común ver aquí el fin de semana 100, 200, 300 personas que especialmente vienen de la parte baja del Austro, también de la costa y de la provincia a visitar Limón Indanza. ¿Pero por qué? Por el tema de su naturaleza, el tema de belleza escénica, el tema de vestigios arqueológicos, el tema de la mítica Cueva de los Tallos. Y ahora con esta nueva corriente estamos en un lugar que el propietario es el campeón mundial del asado. Sí, entonces yo creo que es necesario explotar todas esas bondades y esas bendiciones que Dios nos ha dado. Vivimos en un cantón que no es pequeño, estamos hablando de casi 200.000 hectáreas, pero que tiene una particularidad a nivel mundial de que tenemos lugares en donde superamos los 3.800 metros sobre el nivel del mar y tenemos también espacios donde tenemos aproximadamente entre 400 y 500 metros. Entonces tenemos todos los climas. Maravilloso. ¿Qué decirles a nuestros pequeños amigos jóvenes, a los actores sociales que nos están escuchando, el alcalde de Limón Indanza? Más que el alcalde, yo creo que esto es un tema de causa común. Estamos viviendo procesos demasiado fuertes. Recién pasamos por un tema de sequía, tema de apagones. ¿Por qué? Porque nos hemos metido mucho con el tema de la naturaleza. Entonces lo que nosotros intentamos es decirles a la población que la única manera que tenemos de asegurar la casa para nuestros nietos, para nuestros bisnietos y para nuestros tataranietos es involucrándonos en el tema de conservación. Si no tomamos decisiones drásticas en forma inmediata, lamentablemente vamos a tener consecuencias bastante fuertes, como las que se están viviendo especialmente en el continente europeo. Por eso pedimos a los jóvenes, a los niños, a las personas mayores, adultos, de que entremos a un proceso de concienciación
y comencemos a sacar nuestro espíritu ecologista que todos tenemos. ¿Por qué? Porque es la única manera de conservar nuestra casa, es la única manera de asegurar el futuro para nuestra familia, mi estimado Fernando. Gracias, señor alcalde Antonio Castillo, por ser parte clave de estos proyectos muy interesantes dentro de la conservación del ecosistema, y qué bueno saber que también se involucra a los y las habitantes de Limón para ser actores de cuidado y protección. Pero algo muy interesante que también mencionó el señor alcalde es que Limón Indanza busca ser un centro de capacitación, una industria verde para fortalecer un turismo ecológico, un abanico de oportunidades para involucrar a la ciudadanía, a los niños y turistas a que aporten a crear conciencia ambiental. Así que desde la Selva y el Sabio, les saludamos a todos quienes impulsan ese cambio para cuidar la tierra. Pero bueno, ha llegado el momento de presentar nuevamente a quien da nombre a nuestro programa. Él es el sabio, el copal, el árbol más grande que tenemos, quien está listo para educarnos a través de las historias y aventuras de los personajes de la selva. Suban el volumen y escuchemos al sabio. Reflexiones muy interesantes y personajes divertidos. El árbol más grande de la selva nos cuenta las historias del sabio. Un día, bajo un cielo sembrado de estrellas, el sabio hablaba con otros árboles milenarios. De pronto, en medio de la calma de la naturaleza, se escuchó una voz que salía desde el suelo, y la tierra habló. Has vivido muchas lunas y caminado por mis paisajes. ¿Sabes cuánto me duelen las heridas que me causan? El sabio, sorprendido pero sereno, inclinó sus ramas y respondió: Madre Tierra, he visto tus montañas alzarse con orgullo y tus ríos correr libres, pero también soy testigo de los bosques talados, aguas contaminadas y cielos que perdieron su color. El hombre, en su afán por dominar, ha olvidado que yo soy su hogar. Mira cómo esas máquinas extraen los árboles de mis entrañas, dejando profundas cicatrices. Las laderas sin los árboles son frágiles ante las fuertes lluvias y se desploman, causando graves daños a quienes habitan en ella. Mira ese grupo de personas, cómo dejan su basura en la orilla del río. Sus risas de diversión serán llantos cuando el río se desborde e inunde sus hogares. ¿Tan difícil es cuidarme? ¿Acaso no les da miedo el cambio drástico del clima, que ahora en un lugar todo se quema y en otro todo se inunda? El sabio, decepcionado, le preguntó: ¿Cómo podemos reparar tanto daño? No todo está perdido. Hay una esperanza, y esa esperanza reside en los niños. Ellos tienen corazones puros y mentes abiertas. Ellos aún sienten amor por mis flores y respeto por mis criaturas. Enseñarles a cuidar de mí es sembrar la semilla del cambio. Y para los adultos que han olvidado estas lecciones, también debemos hacer algo. A ellos les diría que miren a sus hijos, que recuerden que lo que destruyen hoy es el futuro de quienes más aman. Cada pequeño acto cuenta: apagar luces innecesarias, rechazar el plástico, que vuelva a sembrar en lugar de arrasar, a proteger en lugar de explotar. Así es. Primero deben aprender a escuchar, a caminar descalzos sobre la hierba, que entiendan que cada árbol, cada río y cada criatura es parte de nuestra existencia. Enseñarles a reciclar, a sembrar árboles y consumir solo lo necesario, pero sobre todo, a cuidar con amor a la tierra. Gracias, sabio. Madre Tierra, llevaré tu mensaje a quienes estén dispuestos a escuchar.
Hablaré con mis amigos los niños, pero también recordaré a los adultos que, aunque el camino hacia la sanación es largo, nunca es demasiado tarde para empezar. La tierra parecía sonreír en el susurro del viento que chocaba con las hojas de los árboles. Gracias, sabio. Mientras exista un corazón dispuesto a cuidarme, aún hay esperanza. El planeta cambió su rostro y ahora sonríe lleno de vida para seguir dando sus bondades a las nuevas generaciones. Seamos parte de un nuevo mundo, sin afectar lo existente. Cuidemos nuestro ambiente para que el clima siga su ciclo favoreciendo a todos los habitantes de la Tierra. Gracias, sabio. Qué interesante historia. Seguro que ustedes también aprendieron mucho, ¿verdad? Y es así como llegamos ya a la parte final de este programa. Un recorrido por la naturaleza con aprendizaje, concientización, conocimiento de las leyes, obligaciones y derechos como ciudadanos para el cuidado de nuestro ambiente. Bueno, nos tenemos que despedir. Pero antes queremos agradecer a la Fundación Richarina, al Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos CPF, a la Alcaldía de Méndez y Limón Indanza, pero sobre todo a ustedes que nos han acompañado en este programa. Recuerden que los esperamos la próxima semana para el siguiente programa de La Selva y el Sabio, aquí en esta estación. Que estén muy bien y recuerden cuidar la naturaleza. Un fuerte abrazo. Fundación Ecológica Richarina, conjuntamente con la tercera fase de implementación del Fondo de Alianzas para Ecosistemas Críticos CPF, coordinada en Ecuador por la Fundación Futuro Latinoamericano y gracias al financiamiento del gobierno alemán a través del KfW y en coordinación permanente con el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, presentó La Selva y el Sabio. Un programa de educación ambiental apoyado por los gobiernos autónomos descentralizados de Santiago de Méndez y Limón Indanza. Acompáñanos la próxima semana en este viaje maravilloso y descubramos juntos la magia de la naturaleza en La Selva y el Sabio.